Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver simplificación de fracciones trigonométricas. Anteriormente ya habíamos visto la división de elementos parecidos a estos. Por ejemplo, 3 coseno de x sobre, bueno, vamos a poner 6 coseno de x sobre 3 coseno de x, por decir algo. Y ya sabemos que íbamos dividiendo elemento con elemento. Dividimos 3 con 6, luego coseno de x con coseno de x y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos una división más o menos así? 5 seno de x. Es decir, ya no tenemos un término, sino tenemos varios términos que se están sumando. De entrada, este tipo de divisiones sí es un poquito más difícil realizarlas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser realizar divisiones en donde se pueda factorizar y así podamos simplificar un poquito más esas fracciones. Esto lo vamos a ver más que nada porque la suma es muy necesario para poder simplificar esas fracciones. Por ejemplo, tenemos lo siguiente: coseno cuadrado de x menos 4, y en la parte de abajo que nos queda lo siguiente: coseno cuadrado más 4 coseno de x más 4. Ahí está. Entonces, en este tipo de operaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que factorizar las funciones trigonométricas para que nosotros las podamos simplificar. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, observamos que esta función trigonométrica es una diferencia de cuadrados, porque tenemos dos elementos que si les calculamos la raíz cuadrada, van a tener resultados exactos. Entonces vamos a factorizarlo en la parte de arriba. ¿Cómo nos quedaría? Una diferencia de cuadrados, sabemos que se compone de dos factores. Ahí está. Y en la parte de abajo, bueno, no me voy a meter con la parte de abajo. Vamos a factorizar esto. Raíz cuadrada del término positivo sería, el término positivo es coseno cuadrado de x, raíz cuadrada de coseno cuadrado de x, esto pues ya sabemos hacerlo, es igual a coseno de x. El término positivo va en ambos factores, coseno de x por coseno de x, coseno de x por coseno de x, y luego le calculamos la raíz al término negativo. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto nos da? 2. La raíz del término negativo, ya hemos visto, va en ambos factores, pero con diferentes signos. Aquí se pone como positivo y aquí se pone como negativo. Ya tenemos ahí esa factorización. Ahora vamos con el polinomio de abajo. ¿Cómo quedaría factorizado? Pues parece ser que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver si es cierto. Raíz cuadrada del primer elemento es coseno cuadrado de x. Ahí está. Este es igual. Raíz cuadrada de coseno cuadrado de x es coseno de x. Raíz cuadrada del extremo, raíz cuadrada de 4, esto es igual a 2. Pues parece ser que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Luego, voy a borrar esto, tenemos que verificar a ver si este término nos da como resultado. Las dos raíces las vamos a multiplicar entre sí y por 2. 2 por la primera raíz por la segunda raíz, coseno de x, y esto es igual 2 por 2, 4.
Y el coseno de x, como no tiene con qué multiplicarse, lo dejamos tal cual. Ahí está. Entonces, ¿me dio el término del medio? Sí. Entonces quiere decir que sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, ¿qué hacemos en un trinomio cuadrado perfecto? Colocamos la primera raíz, coseno de x, colocamos la segunda raíz, 2, y el signo que los va a unir es el signo del término del medio. Como es positivo, entonces aquí sería positivo. Ahí está. Y entonces ya tenemos esa factorización. Es un elemento elevado, bueno, trinomio cuadrado perfecto. Entonces el exponente es 2. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos factorizado. Entonces, ¿cómo le simplificamos? Se simplifica exactamente igual que como habíamos visto en álgebra. Cada paréntesis, por eso los puse con rojo, me representa un factor diferente. ¿Qué es un factor? Recordemos que un factor se le da al nombre de cada uno de los elementos que intervienen en una multiplicación. Por ejemplo, vámonos desde lo más básico. 3 por 4, aquí tenemos una multiplicación. Este es un factor, este es otro factor. Lo vimos también con fracciones. Por ejemplo, 4 tercios por 2 quintos. Este es un factor, este es otro factor. Después empezamos a meter que números decimales y así. Cuando llegamos a álgebra, lo vimos con variables. Este es un factor y este es otro factor, porque son dos variables que se están multiplicando. Luego empezamos a complicarnos más la existencia y lo vimos con monomios. 3x cuadrada y por 5x a la 3 y cuadrado. Ahí está. Y entonces vimos, este es un factor y este es otro factor. Y todavía nos complicamos más la vida y ahora ya no lo vimos con monomios, lo vimos con polinomios. X más 3 por X menos 3. Y entonces, aquí decíamos que teníamos un factor y aquí decíamos que teníamos otro factor. Porque a final de cuentas no nos interesa tanto lo que haya dentro del paréntesis. Vean, simplemente tenemos un paréntesis que está multiplicando a otro paréntesis. Por esa razón decimos que esto y esto son nada más dos factores. Porque es un paréntesis que está multiplicando a otro paréntesis. Ya después decíamos, pues ese paréntesis tiene una ventanita que nos permite ver. Pero supongamos que no pudiéramos ver lo que hay adentro. Siguen siendo factores. Un paréntesis que está multiplicando a otro paréntesis. Y bueno, pues nos ponen ahí una ventanita para poder ver lo que tenemos adentro. X más 3 y X menos 3. Pero eso no cambia el hecho de que hay un paréntesis que está multiplicando a otro paréntesis. Lo mismo va a ocurrir en este caso. Vean, tenemos aquí un paréntesis que está multiplicando a otro paréntesis. Entonces, para poder realizar la división, vamos dividiendo factor con factor. Los factores de arriba van a dividir a los factores de abajo. Solamente aquellos factores que sean igual. Voy a borrar esto. Entonces, vean, aquí cuáles factores son iguales. Este factor de arriba es igual a este factor de abajo. Entonces, vean, tenemos el paréntesis, coseno de x, más 2. Lo único que, bueno, y cerramos paréntesis. Lo único que cambia es el exponente. Pero en sí el factor de arriba y el de abajo es el mismo. Por lo tanto, aquellos factores que sean iguales, tanto arriba como abajo, lo que hacemos es dividirlos. Justo como ya sabemos. Así como, por ejemplo, cuando dividíamos XY sobre X a la 3,
dividíamos tipo de letra con mismo tipo de letra, escribíamos la letra y ya nada más juntábamos los exponentes, el de arriba de esa letra menos el de abajo de esa misma letra. 1 menos 3 nos da menos 2. Pues lo mismo vamos a hacer exactamente aquí. Factor con factor lo dividimos y ya nada más juntamos sus exponentes. Vamos a dividir factor correspondiente con factor correspondiente. Es decir, por ejemplo, este factor es diferente a este, nada más por el signo. Sí, tendrá casi los mismos elementos, coseno de x y 2, pero nada más por el signo, aunque es un solo elemento que lo está cambiando, ya hace que sean factores completamente diferentes. Para poder dividir, todos los factores deben ser exactamente igual. Todos los mismos elementos, mismos signos, mismas funciones, mismas variables, todo exactamente igual. Entonces, eso quiere decir que vamos a dividir factor con factor correspondiente. Y los exponentes son los que vamos a operar. Entonces, esto sería igual. Este factor es el mismo que este porque tiene todo lo mismo adentro. Coseno de x más 2. Entonces escribimos ese factor con rojo para diferenciarlo. Sería coseno de x más 2. Ahí está. Y juntamos los exponentes de los factores. El de arriba, que es 1, y el de abajo, al cual le cambiamos el signo. 1 menos 2 nos da menos 1. Ahí está. Y el siguiente factor, como no tiene con quién dividirse abajo, pues lo escribimos tal cual. Sería coseno de x menos 2. Y ya tenemos el resultado. Como pueden observar, es bastante simple. Me tardé más en la explicación de los factores para recordar. Los fui llevando así paso a paso para que no se me perdieran, para recordar todo esto y poder hacer la operación que en sí en realizar la operación. Ahora ya, si ustedes quieren, si no les gustan los exponentes negativos, pues pueden convertirlos a positivos. Simplemente lo que hacemos es cambiarlos de posición. Si este está arriba, para convertirlo a positivo, lo voy a pasar abajo de una división, de una fracción. Entonces, este lo dejo así tal cual. Coseno de x menos 2. Y este va a ir abajo. Coseno de x más 2. Ahí está. Y entonces este, al pasar abajo de la división, por leyes de exponentes, hace que su exponente cambie. Bueno, sigue siendo el mismo, pero el signo, si es negativo, al pasar abajo cambia a positivo. Y ya tenemos los resultados. Como pueden observar, es bastante sencillo. Me tardé más en la explicación que en el ejemplo en sí. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Coseno cuadrado de x menos 7 coseno de x más 12. Y abajo tenemos coseno cuadrado de x más 5x menos 24. Entonces, de entrada, nosotros sabemos que no se trata de trinomio cuadrado perfecto. Lo sabemos porque en este caso esta raíz no es exacta. En este caso esta raíz de este término tampoco es exacta. Sin embargo, se trata de un trinomio. Entonces seguramente ambos trinomios se factorizan de la forma que ya sabemos. Tenemos que buscar dos valores a y b que multiplicados nos den una cantidad y sumados nos den otra. Pero bueno, vámonos por partes. Entonces, un trinomio sabemos que se forma, bueno, un trinomio donde está elevado un elemento al cuadrado, sabemos que se forma de dos factores. Justo como ya hemos visto ya hace bastantes videos, el exponente me dice el número de factores que se forman. Y en la parte de abajo, pues igual tenemos un trinomio, entonces tiene dos factores. Su exponente es 2, y me indica el número de factores que se pueden formar. Ahora, vámonos con el factor de arriba, perdón, con el polinomio de arriba.
Ya vimos que no se trata de un trinomio cuadrado perfecto, puesto que este elemento, si le calculamos raíz cuadrada, no va a ser una raíz exacta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular la raíz cuadrada del primer término. Y entonces, ¿qué nos queda? Raíz cuadrada de coseno cuadrado de x, y esto es igual, raíz cuadrada es coseno de x, y este elemento va en ambos factores, coseno de x, ahí está, en uno, y coseno de x en el otro, ahí está. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar dos números, los cuales vamos a llamar a y b, que multiplicados, a por b, a por b me den esta cantidad, 12, y sumados me den este coeficiente, más b igual a menos 7. Y esos números, entre tantas opciones que tenemos, pues podrían ser menos 3 y menos 4. Aquí, siempre les comento, es cuestión de ir jugando con los números. Si se preguntan por qué sé que son estos números, en primera, les puedo decir que pues ya es por la experiencia. En segunda, o sea, tienen que ir jugando con números. Tienen que encontrar dos números que multiplicados me den 12. Por ejemplo, podrían ser 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4 y así. Entonces van buscando dos números que multiplicados les den 2. Obviamente deben considerar también el signo. Y ya después, si encontraron esos números, al sumarlos les tiene que dar esta cantidad. Si les da la primera condición, pero no les da la segunda, pues tienen que buscar otra pareja o tienen que intercambiar los signos o así. Entonces, por eso siempre les digo que este método es como ir jugando. O sea, buscar los dos números que multiplicados nos den 12 y después al sumarlos nos debe dar esta cantidad. Si nos da esta cantidad, pero esta no, tenemos que cambiar los números o tenemos que cambiar el signo y así y volver a probar. Por eso les digo, ya llega un momento en el que después de tantos ejercicios que nos ponen, de estar probando, podemos detectarlos rápidamente. Vamos a verificar a ver si cumple las condiciones. A vale menos 3, B vale menos 4. Realizamos la operación, menos 3 por menos 4 nos da 2. Parece ser que sí cumple esta primera condición. Vámonos aquí abajo. A por B, perdón, A, que vale menos 3, más B, que vale menos 4, y esto es igual a menos, debe ser igual a menos 7, vamos a ver si es cierto. Más por menos me da menos 3, más por menos me da menos 4, y esto es igual a menos 3 menos 4, menos 7. Sí, cumple la segunda condición, entonces quiere decir que son estos dos valores. Por lo tanto los vamos a escribir en los factores de arriba, menos 3 y menos 4. Ahí está. Ya tenemos la factorización de arriba, vamos con la factorización de abajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues es algo similar. Calculamos la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de coseno cuadrado de x, y esto es igual a coseno de x. Este término es el que va a ir aquí, en ambos casos. Sería coseno de x y coseno de x. Ahora, si a este le calculamos raíz cuadrada, no vamos a tener un valor exacto. Entonces quiere decir que seguramente se va a factorizar esto, como ya sabemos. Borramos esto. ¿Qué nos queda? Tenemos que buscar dos números, A y B, de tal forma que al multiplicarlos, AB me dé este número y al sumarlos me dé esta cantidad. A más B es igual a 5. Y entonces esto es igual, ¿qué números podrían ser? Pues podrían ser 8 y menos 3.
Puede haber varios, por ejemplo, puede haber el 1 por 24, el 2 por 12, 3 por 8, que ya los incluimos, 4 por 6, sí, 4 por 6, o al revés, 6 por 4, pero bueno, puede haber varios números, y también se pueden hacer mezcla de signos. Entonces después tenemos que verificar que primero nos dé la multiplicación, y luego que al sumarlos nos dé esa cantidad. Empezamos. A, que vale 8, por B, que vale menos 3, más 8 por menos 3 nos da menos 24. Ahí está. Sí me dio el primer resultado. Vamos con el segundo. A, que vale 8, más B, que vale menos 3. Ahí está. Y esto es igual, eliminamos paréntesis, más por 8 me da 8, más por menos 3 me da menos 3, y esto es igual, que 3 tan feo. Ahí está. 8 menos 3 me da 5. Me dio esta cantidad. Entonces quiere decir que efectivamente estos son los dos números. Y por lo tanto los vamos a colocar. Más 8 menos 3. Y ahora sí, ya que hemos factorizado, ya podemos dividir factor con factor. Si se dan cuenta, aquí los factores que tenemos son los siguientes. Este factor y este son los únicos que se pueden dividir porque son iguales. Coseno de x, menos 3. En ese caso, ¿qué era lo que habíamos visto? Que cuando los escribimos, cuando tenemos dos factores, uno arriba y otro abajo, iguales, lo que hacemos es dividirlos. Entonces escribimos el factor, sería coseno de x menos 3, y juntamos los exponentes. El de arriba, esperen, déjale pongo de color, aquí está. El de arriba y el de abajo le cambiamos el signo. Recuerden que si no tiene exponente después del paréntesis, se considera que es un 1. Aquí los exponentes que nos importan son los que están después del paréntesis. Y entonces, ahora sí, 1 menos 1 nos da 0. Y como hemos comentado anteriormente, cualquier cosa, sin importar si es un número, monomio, polinomio, función trigonométrica, no importa, cualquier cosa elevada a la 0 nos da como resultado 1. Otra forma de resolverlo más rápido es la siguiente. Vean, cuando el factor de arriba y el de abajo es exactamente igual con todo y su exponente, vean, es lo mismo. Coseno de x menos 3 e incluso el mismo exponente, aplicamos principio de cancelación. Por ejemplo, cuando teníamos los siguientes, ¿se acuerdan? X y sobre x, misma variable con misma variable, se cancelaban y nada más escribíamos lo que nos quedaba. Eso lo hacíamos porque esa variable era igual, tenía el mismo exponente, todo exactamente igual. Ahora apliquemos esto a los factores, a los polinomios. Ocurre exactamente lo mismo. Mismo factor con mismo exponente, se cancelan y ya nada más me queda como resultado aquellos factores que no se pudieron dividir. Sería este y este. Y esto es igual a coseno de x menos 4 sobre coseno de x más 8. Y ya tenemos el resultado. Como pueden observar, fue bastante sencillo. Expliqué las dos formas de cancelar esto. Primero por exponentes y la segunda por cancelación. Por si algún método no entendieron, pueden aplicar el otro. Pero el resultado al que vamos a llegar va a ser exactamente el mismo. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. 10 seno cúbico de x coseno cuadrado de x menos 1000 seno cúbico de x dividido entre 5 seno de x coseno cuadrado de x menos 100 seno de x coseno de x más 500 seno de x.
Entonces, puede parecer que la operación está un poquito complicada, pero no, está bastante sencilla. Puede haber, también recuerden, puede haber ocasiones en las que las expresiones se les puede aplicar más de un método de factorización. Entonces seguramente aquí se puede hacer eso. Ahora bien, recuerden que para factorizar vamos a trabajar el numerador y el denominador de forma independiente. Vamos a empezar con el numerador como si la expresión de aquí abajo no existiera. Entonces, veamos. Si nosotros observamos, ahora tiene coeficientes. Aquí tiene 10 y aquí tiene 1000. Entonces podemos factorizar un coeficiente común. Estos números, estos coeficientes, ¿dentro de qué tabla de multiplicar están? Están dentro de la tabla de multiplicar del 10. Entonces el número que puede factorizarse es el 10. ¿Qué más? Vemos que hay un término que aparece en ambos términos. ¿Cuál es? Seno cúbico de x. Aparece en este término y aparece en este término. Acuérdense, no se pierdan, no se me vayan a perder. Nada más estamos factorizando esto. No nos interesa para nada lo de abajo ahorita. Entonces, nada más céntrense en esto. Entonces, en esta expresión de arriba hay dos términos. Este es uno, este es el otro. En ambos términos, ¿qué expresión es la que aparece en común? Seno cúbico de x. Vean, aparece aquí y aparece acá. Entonces, como esa función seno de x aparece en todos los términos de la expresión de arriba, es la que nosotros podemos factorizar. Y entonces, el exponente que va a tener se supone que es el más pequeño, pero aquí como es el mismo, pues se lo vamos a poner. ¿Qué otro término aparece? Ya no aparece en ninguno otro, porque por ejemplo coseno de x aparece en este término, pero no aparece en este. Entonces, ya que encontramos ese factor común, cada término lo vamos a dividir entre ese factor. Vámonos con este caso. 10 seno cúbico de x coseno cuadrado de x dividido entre este factor común, 10 seno cúbico de x. Ahí está. Y entonces, esto aquí es igual, pues vamos dividiendo justo como ya sabemos. Este 10 con este se cancelan y luego tenemos misma función entre misma función. Hay dos formas de hacerlo. Primero vamos a hacerlo con la forma larga y luego con la forma corta. Como hay la misma función, seno de x, escribimos y juntamos sus exponentes. El de arriba y al de abajo le cambia el signo. 3 menos 3 nos da 0. Entonces ese es el exponente resultante. Y cualquier cosa elevada a 0, no importa si es número, fracción, decimal, positivo, negativo, complejo, variable, polinomio, monomio, función trigonométrica, no importa. Cualquier cosa elevada a 0 siempre me da como resultado 1. Y ya nada más escribimos pues lo que no se pudo simplificar. Coseno cuadrado de x. Y 1 por coseno cuadrado de x pues nos da coseno cuadrado de x. La forma rápida de resolverlo es la siguiente. Tengan paciencia, mi borrador ya se está empezando a romper. Voy a borrar esto, ahí está. Vean, misma función de arriba, misma función de abajo, incluso tiene el mismo exponente. Cuando eso ocurre, cuando todo el factor de arriba y el de abajo es exactamente lo mismo, se cancelan y ya nada más escribimos lo que nos quedó. Coseno cuadrado de x. Vean cómo mediante dos caminos diferentes llegamos al mismo resultado. Entonces ya tenemos la primera división, coseno cuadrado de x. Ahora, el siguiente factor lo vamos a dividir nuevamente entre nuestro factor común con todo y su signo. Menos 1000 seno cúbico de x dividido entre este factor común, y es seno cúbico de x, y esto es
igual, dividimos los signos. Menos entre más nos da menos. Luego los números, los coeficientes, 1000 entre 10 nos da 100. Y luego la función trigonométrica, que vemos que es la misma tanto arriba como abajo, lo mismo todo, hasta con el exponente, entonces la podemos cancelar. Y este sería el resultado, menos 100. Y entonces ya tenemos esta factorización. Ahora, si se dan cuenta, esto todavía lo podríamos factorizar porque es una diferencia de cuadrados. A este le podemos calcular raíz cuadrada y a este también le podemos calcular raíz cuadrada. Pero bueno, vámonos por partes para no confundirnos. Ahora, vámonos con el término de abajo. Ahí está. Si se dan cuenta es algo similar. Tiene coeficientes, los cuales podríamos factorizar. Entonces, estos números dentro de qué tabla de multiplicar están dentro de la tabla de multiplicar del 5. Voy a irme aquí abajo. Entonces, el número que podemos factorizar es el 5. ¿Qué más? Vemos que hay un término que aparece en todos los términos. ¿Cuál es? Seno de X. Vean, aparece aquí, luego en este vuelve a aparecer y luego en este vuelve a aparecer. Entonces, quiere decir que podemos factorizar seno de X. Ahora, como en todos los casos seno de X tiene el mismo exponente, pues le vamos a poner ese mismo exponente. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, cada término lo vamos a dividir entre este factor común. 5 seno de X coseno cuadrado de X dividido entre este factor común que acabamos de sacar, 5 seno de X. Y realizamos la división justo como ya sabemos. 5 con 5 se cancelan, seno de X con seno de X se cancelan y me queda como resultado coseno cuadrado de X, que es lo que iría adentro de este paréntesis. Coseno cuadrado de X. Ahí está. Vamos con el siguiente término. Vamos a dividirlo entre este factor común que acabamos de sacar, con todo y su signo. Menos 100 seno de X coseno de X, ahí está, dividido entre ese factor común, 5 seno de X. Y esto es igual, menos entre más, menos. Luego, 100 entre 5 nos da 20. Luego, seno de X entre seno de X se cancelan y me queda coseno de X. Ahí está. Sería el resultado que va aquí adentro. Menos 20 coseno de X. Y finalmente sería este término, que tenemos lo siguiente. Nuevamente, el siguiente término va a dividir a este factor con todo su signo. 500 seno de X dividido entre este factor común, 5 seno de X. Y esto es igual, 500 entre 5 nos da 100 y seno de X entre seno de X se cancela. Y entonces aquí sería más 100. Y entonces este sería el resultado de factorizar la expresión que tenemos acá. Vamos a escribirla aquí. Sería 5 seno de X paréntesis y escribimos todo lo que tenemos acá. Sería coseno cuadrado de X menos 20 coseno de X, ahí está, más 100.
ya tenemos el resultado. Como pueden observar, todavía podría factorizarse más. Voy a borrar esto. ¿Cómo se podría factorizar más? Esto es igual. Por ejemplo, aquí arriba tenemos una diferencia de cuadrados, la cual se podría factorizar. Esta expresión vamos a dejarla momentáneamente así. 10 seno cúbico de x. Ahí está. Esta expresión la podemos factorizar porque es una diferencia de cuadrados. Este tiene una raíz exacta y este también tiene una raíz exacta. Una diferencia de cuadrados sabemos que se puede factorizar mediante dos factores. Entonces, raíz cuadrada de coseno cuadrado de x, ¿cuánto nos da? Me dejen algo más grande este 2. Nos da coseno de x. Como es el término positivo, se escribe positivo en ambos factores. Bueno, su raíz, coseno de x y coseno de x. Ahí está. Vamos ahora con la raíz cuadrada del término negativo. Raíz cuadrada de 100 es 10. Ahí está. Y ese valor también va en ambos factores. Pero como es el signo negativo, el término negativo, en un factor va con un signo y en el otro factor va con signo contrario. Ahí está. Y entonces ya hemos factorizado lo más que podíamos toda esta expresión de arriba. Si se dieron cuenta, apliqué dos factorizaciones. Primero factor común y luego diferencia de cuadrados. Ahora vámonos con el término de abajo. Vamos a ver si todavía se puede factorizar más. Parece ser que sí. Este pues ya no se puede factorizar más. 5 seno de x. Ahí está. Pero este creo que sí se puede factorizar. Parece ser que es un trinomio cuadrado perfecto. Porque vean, este tiene raíz exacta. Raíz cuadrada de coseno cuadrado de x es igual a coseno de x. Y raíz cuadrada de este término es 100. Raíz cuadrada de este término, que es 100, raíz cuadrada de 100 nos da 10. Ahora, vamos a multiplicar estos dos términos. ¿Cómo quedarían? Así, veamos, 2 por las dos raíces, por 10 por coseno de x, esto es igual, 2 por 10, 20, por coseno de x, nos da 20 coseno de x. ¿Nos dio el término del medio? Sí. Entonces quiere decir que este sí es un trinomio cuadrado perfecto, además de que los dos términos son positivos, entonces se puede factorizar. Como quedaría así. La primera raíz, coseno de x, la segunda raíz, 10, el signo que los une, ese es el signo del término del medio, menos, y como es un trinomio cuadrado perfecto, quiere decir que aquí va un cuadrado. Ahí está, y ya hemos factorizado. Y ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ir eliminando los factores. Bueno, no eliminando, dividiendo. Elemento con elemento. 10 entre 5 nos da 2. Luego, seno de cúbico de x entre seno de x, es la misma función. Vamos a elemento con elemento. Entonces, la escribimos y juntamos sus exponentes. El de arriba y el de abajo, que es 1, le cambiamos el signo. Aquí es positivo, entonces aparece negativo. 3 menos 1 nos da 2. Y ahora vamos con los factores. Por ejemplo, coseno de x más 10 no tiene con quién dividirse abajo, lo escribimos tal cual. Coseno de x más 10.
pongo... No, voy a escribirlo todo entre paréntesis para que no haya confusiones. Ahí está. Y ahora vamos con el siguiente factor. Si tiene con quién dividirse. Coseno de x menos 10. Entonces lo escribimos y juntamos los exponentes. Coseno de x menos 10. El exponente de arriba, que es 1, y al exponente de abajo, que es 2, le cambiamos el signo. Menos 2. Y 1 menos 2 me da menos 1. Y ya tenemos el resultado. Si quisiéramos pasar este exponente negativo a positivo, lo único que tendríamos que hacer es todo este factor, lo pasamos abajo. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Fue lo mismo que habíamos visto en todos estos ejemplos. Las factorizaciones pues también las habíamos visto, nada más que puede haber ocasiones en las que un término pueda tener varias factorizaciones. Vamos con otro ejemplo, pero este va a ser bastante sencillo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es un ejemplo bastante sencillo, más que nada porque hay algo que quiero explicar. Esto es igual. Si se dan cuenta, puede haber ocasiones en las que no se pueda factorizar. Y pues ni modo, tenemos que acostumbrarnos a eso. Por ejemplo, en este caso tenemos coseno de x más 1. Por más que le buscamos, no se puede factorizar. Bueno, pues ya ni modos. Ojalá sí se pudiera. Ya ni modo. Coseno de x más 1. En la parte de abajo, si se dan cuenta, sí podemos factorizar. Vean, como factor común. Este término y este se repiten ambos factores. Bueno, dejen aquí, le pongo el signo. Ahí está. Entonces podemos factorizar seno de x. Y ahora lo que hacemos es cada término lo vamos a dividir entre este. Seno de x por coseno de x dividido entre este factor que acabamos de sacar, que se repite en ambos términos. Seno de x. Realizamos la división. Este con este se cancelan y me queda como resultado coseno de x. Entonces aquí adentro sería coseno de x. Ahí está. Ahora, el siguiente término lo vamos a dividir. Seno de x entre este factor que acabamos de sacar. Seno de x. Bueno, dejen hago bien la x. Ahí está. Y bueno, cuando numerador y denominador es lo mismo, si se cancelan, que nos da como resultado 1. Eso ya lo habíamos visto. Más 1. Ahí está. Y entonces, este es el resultado de factorizar la expresión que tenemos aquí. Vamos a escribirla en este caso. Seno de x. Este sería un primer factor. Bueno, lo voy a poner con rojo. Ahí está. Y este sería el segundo factor. Seno de x más 1. Y por más que intentamos, pues ya no se puede factorizar. En este caso, ¿qué haríamos? Si se dan cuenta, si yo pongo entre paréntesis así, ya lo estoy convirtiendo en un factor. Ustedes dirán, ¿a poco se puede hacer eso? Sí, porque vean, si no tiene coeficiente se considera que es un 1, por eso no se pone. Y 1 por esta expresión me da esa expresión. Entonces ya lo hemos convertido en factor, porque el simple hecho de poner todo esto entre paréntesis hace que ya lo estemos multiplicando por 1. Y si multiplicamos 1 por coseno de x, pues me da coseno de x. Y si me da 1 por más 1, me da más 1. Vean, no modifiqué mi expresión original. Entonces, sí se puede hacer eso. Cuando vean que hay expresiones que no se pueden factorizar, como en este caso, pues nada más con agregarle así los paréntesis, directamente ya lo convertimos en factor. Porque al agregarle el paréntesis, estamos indicando que se puede multiplicar por 1. Y entonces, gracias a eso, ya podemos simplificar.
multiplicar. Seno de x no tiene con quién dividirse, entonces lo escribimos tal cual. Seno de x. ¿Y qué pasa con coseno de x y coseno de x? Vean, es el mismo factor. Coseno de x más 1 se puede dividir este entre este, tiene el mismo exponente, 1, 1, entonces se cancela. ¿Y qué pasa cuando se cancela todo arriba y ya no nos queda nada? Se escribe como resultado 1. Ustedes dirán, a ver, ¿por qué se cancela? ¿Por qué cuando se cancela todo lo de arriba y arriba ya no nos quedó nada, nos quedó 1? Vámonos con las leyes de los exponentes. Si les cuesta trabajo ver eso, pues apliquemos el método general, las leyes de los exponentes. Tenemos nuestra fracción, seno de x, ya vimos que no se puede dividir, lo escribimos tal cual. Seno de x, ahí está. Luego tenemos este factor arriba y este factor abajo que se pueden dividir. Pues vamos a escribir ese factor. Sería coseno de x más 1, ahí está. Y juntamos los exponentes. El de arriba, 1. Y al de abajo le cambiamos el signo. Menos 1. 1 menos 1 nos da 0. Y como habíamos visto, cualquier cosa elevada a la 0 nos da como resultado 1 sobre seno de x. Y ahí proviene precisamente que cuando cancelamos todo arriba, todo lo que tenemos arriba se cancela y no nos queda nada, aparentemente nos da 1. Otra forma de verlo es la siguiente. ¿Se acuerdan que les había dicho que aquí había un 1 que se multiplica? Vean, esto es igual. Si se cancelan, ese 1 es el que queda y abajo queda seno de x. Entonces vean cómo a través de distintos caminos llegamos a este mismo resultado. Entonces puede haber ocasiones en las que cuando cancelen factores, todos los de arriba se cancelan. Y entonces pueden llegar a pensar, como ya se canceló, ya no nos queda nada. No, sí nos queda ese 1 que está disfrazado de varias formas. Pues una forma es que este 1 está multiplicando este factor, nada más que no se ve. La otra es mediante el uso de los exponentes, que nos da como resultado 1. Entonces cuando se cancela, con el método que ustedes quieran, pero cuando todo lo de arriba se cancele, nos queda como resultado siempre 1. No nos queda 0 o que ya no quedó nada, no. Siempre que todo lo de arriba se cancele y que ya no queden factores que cancelarse, el resultado es 1. Y ahí pues ya podrían aplicar una identidad, que sería la siguiente. Tenemos cosecante de x, su función recíproca es igual a 1 sobre seno de x. Entonces, si aquí tenemos seno de x, vamos a sustituirlo por su equivalencia. Cosecante de x. Y ya tenemos el resultado. Como ven, es un ejemplo interesante. Fue sencillo, pero cuántas cosas no había en. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Coseno cuadrado de x más 3 coseno de x más 2 dividido entre coseno cuadrado de x más 4 coseno de x más 4. Y luego sería 5 coseno cuadrado de x menos 45 dividido entre 5 coseno cuadrado de x menos 10 coseno de x menos 15. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.